Buen día para todos los estudiantes del Ministerio de Enseñanza, aprendiendo y aplicando. Bienvenidos a esta nueva clase. Ya casi estamos por terminar nuestro curso, estamos en la clase número 16 y hoy vamos a ver dos temas bien importantes y bien interesantes para nosotros, que es la vida de entrega y la oración. Si ustedes ven la imagen que estamos proyectando en la pantalla, van a ver que estos son los tres reyes que están visitando a Jesús recién nacido en el pesebre. A partir de esta imagen vamos a empezar a analizar, y con esta historia, lo que el Señor nos quiere hablar acerca de la vida de entrega y la oración. Entonces, hemos dividido el contenido de esta clase en dos partes. La primera parte es la vida de entrega, que está relacionada al oro, y como ven es uno de los elementos que los reyes llevaron como regalo al momento del nacimiento de Jesús. Vamos a estar viendo el significado, la entrega espiritual y material, algunos ejemplos de vida de entrega, los beneficios de una vida de entrega y las características de una persona que tiene una vida de entrega. Y vamos a ver la segunda parte, que es la oración, y aquí vamos a estar relacionándonos con el incienso. Veremos su significado, el incienso y la oración, cómo se relacionan, Jesús y la oración, que es un ejemplo de los más grandes que nos dejó en su palabra. Entonces, para iniciar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora en nuestro contenido. Vimos una parte que fue en 2 de Pedro 1, 5 al 7, donde estuvimos viendo algunos elementos para construir nuestra vida en el Señor. Vimos la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Ahora, la clase pasada entramos en un nuevo pasaje que fue Mateo 2, el verso 11. En Mateo 2, el verso 11, si se acuerdan, está basado justamente en este relato de los reyes, pero entonces vimos la primera parte, que era adoración, cuando veíamos que ellos se postraron y adoraron. Luego está la vida de entrega, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y la oración, que también es otro de los temas que vamos a ver hoy. Así se dividiría esta segunda parte, y ya en las clases siguientes vamos a ver esta conclusión final y última parte de nuestro curso. Ya estamos muy cerca de terminar y queremos igualmente animarles a que puedan contestar los cuestionarios, a que vuelvan a entrar a los cuestionarios que ya resolvieron, porque en muchos de ellos, para la pregunta abierta, nosotros dejamos las notas de revisión, así el cuestionario ya les bote un resultado, y que puedan seguir animados y perseverando para completar este curso. Igualmente, las personas que les ha hecho falta entregar su cartilla de Juan, saben que todos los domingos estamos en el stand después de los servicios, y que cualquier inquietud que tengan estamos para resolverla. Entrando entonces en materia, viendo Mateo 2:11 en la Reina Valera, el verso que les mencioné anteriormente. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La adoración es igual a postrarse y a rendirse totalmente, tema del que vimos en la clase pasada. Ahora, el oro fue uno de los regalos que entregaron, pero el oro hace referencia a la vida de entrega, porque nosotros no le entregamos algo tan valioso a cualquier persona. Cuando nosotros entregamos algo, y entregamos algo que es importante para nosotros, lo entregamos como lo mejor, como un regalo preciado, como algo que cuidamos y que atesoramos, y no se le entrega a cualquiera. Entonces el oro hace referencia a ese tesoro más preciado, que somos nosotros mismos, porque igual nosotros tenemos nuestra vida, que sabemos que no es nuestra sino del Señor, pero que yo decido entregar mi voluntad y el gobierno de mi vida a Cristo. A eso hace referencia el oro, porque Jesús es digno de lo mejor. Entonces entrego todo ese gobierno interior a Cristo como mi rey cuando lo reconozco. Y el oro es ese material valioso que en su momento se entregaba como un símbolo de gran estima o reconocimiento a la persona que se le daba. No es algo que se le daba a cualquier persona. Finalmente, el incienso hace referencia a la oración y a la comunión con el Señor. Entrando entonces en el tema 1, la vida de entrega. Tenemos aquí dos conceptos que nos da, digamos que normalmente la cultura, el diccionario, que me parece muy importante que analicemos. El primero es este concepto humano, según el diccionario de la RAE,
la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que entrega hace referencia a rendirse al enemigo o admitir que uno ha sido vencido. Quiere decir que uno se somete a la voluntad de otro. Y también tenemos un contexto militar que hace referencia a ese acto en el que un ejército, nación o combatiente deja de luchar y se somete al enemigo, renunciando a sus armas y usualmente entregando el control o aceptando la derrota. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero que en ese contexto como del mundo, cuando hablamos de esa entrega o el de rendirse, tiene como cierta connotación negativa, ¿no? Porque habla de que me someto a la voluntad de otra persona, de que admito que he sido vencido y que se deja de luchar porque uno se somete a ese enemigo, ¿no? Pero ahora vemos ese concepto espiritual, que es totalmente opuesto y siempre el Señor va como en contra de lo que el mundo nos está diciendo. Y vemos entonces que ese concepto espiritual nos habla de que es aquel acto en el que el creyente reconoce la soberanía de Dios, cediendo voluntariamente el control de su vida al Señor, confiando plenamente en su voluntad, dirección y propósito. Vemos un ejemplo del Señor Jesús cuando en Lucas 22:42 decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso el Señor Jesús reconocía la autoridad del Padre. Y aquí hay un punto muy importante en la entrega. Nosotros reconocemos que Dios es el dueño de nuestra vida. Soltamos el control a Dios y dejamos de luchar en nuestras fuerzas porque confiamos en su voluntad, en su dirección y en su propósito. Y nadie puede decir entonces que está libre. Es decir, cuando nosotros creemos en el Señor, nos hacemos parte de la familia de Dios. Eso quiere decir que nosotros hemos sido apartados del sistema del mundo y que la libertad, como el mundo nos dice que tú puedes hacer lo que quieras, no la tenemos porque ahora pertenecemos a la familia de Dios. Pero nunca entonces vamos a estar decepcionados porque igual confiamos en que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que Él está en control y que Él, como ese buen Padre, cuida de nosotros. Entonces, ¿por qué no tener esa vida de entrega con el Señor? Y traje este cuadro muy sencillo simplemente para comparar lo que habla el mundo de lo que habla la palabra de Dios. Cuando hablamos de la entrega, la motivación es tal vez en el mundo la derrota, ¿no? Si alguien se entrega está motivado por el miedo, por obligación, por la derrota. Pero cuando nosotros nos rendimos a Dios, lo hacemos por amor, lo hacemos por fe y lo hacemos por obediencia. Lo hacemos como resultado de que amo tanto al Señor que digo, creo en su palabra, confío en ella y me rindo. Es decir, le obedezco. El resultado de rendirse para el mundo es una pérdida, es el someterse al enemigo. Pero rendirse, cuando hablamos de lo que Dios quiere, hace referencia a una vida nueva, a una libertad espiritual y a un propósito. ¿A quién se entrega uno? Cuando es según el mundo, pues siempre tiende a ser un enemigo o alguien como con mayor fuerza, con mayor influencia. Pero cuando lo hacemos a Dios, lo estamos haciendo al Padre amoroso, justo y misericordioso que nos cuida. ¿Qué implicaciones tiene esto? Cuando nos rendimos según el mundo, puede ser signo de debilidad, de fracaso. Pero cuando nos rendimos delante de Dios, pasa todo lo contrario. Hay fortaleza en Cristo y hay victoria espiritual, porque ahora sabemos que nuestra batalla no es nuestra, es del Señor, porque ahora sabemos que la victoria pertenece a Él y porque cuando rendimos todo lo que somos a Él, Él se encarga y Él convierte todo para nuestro bien. ¿Cómo se expresa el rendirse según el mundo? Como ese cese de lucha, ¿no? Ya no insistimos, ya no hay como esa terquedad, ya no hay ese deseo de seguir luchando. Y rendirse ante Dios es justamente ya entregar todo, el corazón, lo que siento, lo que pienso, mi conducta, en obediencia, ¿no? Porque ahora empiezo a seguir lo que Dios dice y en confianza, porque creo en lo que dice su palabra y que su palabra es verdad y que me va a guiar siempre por el bien. Amén. Entonces quería traer este ejemplo porque con esto podemos resumir que cuando nos rendimos no es rendirnos finalmente, estamos ganando porque estamos con el Señor, quien es nuestro todo. Pasando entonces
a esta vida de entrega y según lo que la palabra nos enseña, hay como dos sentidos en los que la vida de entrega es importante considerarla. La primera es esta vida de entrega espiritual, que es cuando pongo a Dios en el primer lugar de mi vida por encima de cualquier persona o de cualquier cosa. Aquí quiere decir que pueden haber muchas personas importantes en nuestra vida, pero siempre la persona número uno debe ser Jesucristo, debe ser el Señor. Aquí vamos a ver el verso que está en Lucas 14, 25 al 27 y nos dice: como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera renuncia a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es un versículo muy impactante y que uno puede considerar como, pero ¿cómo así? Si está mi esposo, si está mi familia, o tal vez tus hijos. Pero lo que el Señor nos está diciendo acá es que ningún lazo familiar nos puede desviar del camino del Señor, porque el Señor siempre debe ser lo más importante. Y que cuando nosotros queremos seguir al Señor, debemos renunciar al mundo, debemos renunciar a todo apego, a todo ídolo, a todo aquello que esté por encima del Señor, porque el Señor eso justamente es lo que nos va a pedir. Además, porque en la palabra nosotros podemos servir solo a un Señor. O servimos al Padre de mentira, o servimos a Cristo y a nuestro buen Padre. No podemos estar en términos medios y tenemos que estar dispuestos a renunciar incluso a nuestros seres más queridos, porque si ellos tal vez, puede que no conozcan de Dios, pero nos estén tal vez llevando por una vida que a Dios no le agrada, tenemos que ser capaces de, por amor al Señor, incluso tomar distancia en esos vínculos. Puede ser por un tiempo, pero lo hacemos es recordando que el Señor está por encima de todo. Amén. Ahora vamos a ver otro pasaje que es en Mateo 2:11, justamente el que veíamos al inicio, y me parece muy importante resaltar aquí la historia de los reyes porque, como vemos, ellos se postraron, adoraron al Señor Jesús y entregaron oro, incienso y mirra. Pero ¿qué quiero resaltar de los reyes? Justamente son personajes con importancia porque vemos que el rango en los que describe la palabra no es cualquier rango. Ellos, aun siendo reyes, estaban buscando a Jesús con intención, porque recorrieron un largo camino siguiendo la estrella para encontrar al Salvador. También reconocieron quién es Jesús, incluso por encima de lo que ellos como títulos pudieran haber obtenido, lo adoran, se postran, aun siendo un bebé, reconociendo que Él es el verdadero Rey prometido, por encima del rango, ¿no? Por encima de lo que ellos eran. Y además ofrecen lo mejor que tienen. Le entregaron tesoros valiosos y significativos, le entregaron lo mejor que ellos podían tener. Y ahí se ve ese reconocimiento profundo de quién es Cristo, ¿no? Se ve una adoración que no solamente la están expresando con palabras, sino que lo hacían con hechos. El recorrer el camino hasta allá, el entregar esos presentes, hicieron actos concretos de rendición que fueron visibles en sus vidas. Y además estuvo esa disposición a entregar lo valioso. Hoy en día nosotros que estamos dispuestos a entregar, ¿qué es lo más valioso? Tus talentos, tu tiempo, tus recursos, incluso tu voluntad, tu propio yo, donde no es justamente como tú quieres o como tú esperas, sino que le entregas eso que tal vez es valioso para ti al Señor como esa ofrenda para reconocer que Él es el Rey de tu vida. Y finalmente está este segundo sentido de una vida de entrega que es en lo material. Y en lo material, ¿qué quiere decir? Que es importante que nosotros tengamos muy claro en nuestro corazón que yo reconozco que todo lo que tengo proviene del Señor. No hay nada que en nuestras fuerzas podamos alcanzar si no es por la misericordia y la gracia del Señor. Y creo que hay un término que hemos escuchado en la palabra sobre la mayordomía o el ser mayordomos. Y esa es una gran diferencia, ¿no? Entre ser dueño y mayordomo. Porque el mayordomo administra lo que se le ha entregado, pero sabe que no es suyo, es de alguien más.
En nuestro caso, nosotros estamos llamados a administrar nuestro tiempo, nuestros talentos, el conocimiento que hemos adquirido, el dinero, los recursos, no sé, una casa, un carro, lo que el Señor te haya entregado, eres mayordomo. Incluso tus hijos, porque no son nuestros a la final, son del Señor. Y es entender que nosotros no debemos aferrarnos a lo que tenemos, no debemos aferrarnos porque eso le pertenece a Dios y porque a la final Dios es quien nos pedirá cuentas y es donde debemos pedir sabiduría al Espíritu Santo para que podamos ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha entregado. Amén. En Mateo 6, 19 al 21 nos dice: no acumulen riquezas en este mundo, pues las riquezas de este mundo se apolillan y se echan a perder. Además, los ladrones perforan las paredes y las roban. Acumulen más bien riquezas en el cielo, donde no se apolillan ni se echan a perder, y donde no hay ladrones que entren a robarlas. Pues donde tengas tus riquezas, allí tendrás también el corazón. Y qué bueno es poder resaltar esto, que las riquezas son en el cielo. Cuando nosotros tenemos nuestra vida devocional, una conducta que obedece y agrada al Señor, como esos otros elementos que hemos visto en clases anteriores, cuando nosotros cultivamos leyendo la palabra de Dios, lo hacemos en ese tiempo para acumular riquezas en el cielo. Esa es la manera. Cada vez que tú decides obedecer la palabra de Dios y dejas de obedecer lo que el mundo dice, cada vez que, por ejemplo, tú decides perdonar en vez de guardar rencor, decides entregar las fallas que te hayan hecho al Señor y no guardarlas en tu corazón, es un ejemplo en el que tú estás acumulando riquezas en el cielo, porque allá tendremos la eternidad. Así que recuerda que no solamente estamos en este mundo para tal vez comportarnos bien o llevar el día a día, sino que todo lo que tú decidas en este día para el Señor, en tu conducta, en tus hábitos, no voy a responder feo, voy a respirar, me voy a calmar, todo eso está aportando a tener riquezas en el cielo. Y recuerde que donde tengamos las riquezas, allí también va a estar el corazón. Y eso es lo que va a gobernar sobre nuestra vida. Por eso hoy estamos llamados a tener esa vida de entrega, a considerar que la bendición comienza cuando estamos dispuestos a soltar aquello que nos aleja de Dios o aquello que amamos más que a Dios. Ahí es donde empieza realmente la bendición. Y acá hay algunos ejemplos. Si ustedes recuerdan, el joven rico lo alejaba de Dios sus posesiones. Y aún así, aunque Jesús le pidió que entregara todo y lo vendiera, él desistió de seguir a Jesús. Eso lo vemos en Marcos 10 del 17 al 20, lo puedes leer después. A Pedro, por ejemplo, le pidió soltar sus redes, le pidió soltar su profesión, soltar lo que tal vez era lo que en sus fuerzas podía llenar sus necesidades. Él estaba aferrado a esa necesidad de proveer para su casa y la soltó, porque se iba a convertir en pescador de hombres y siguió al Señor. Y después vemos esa vida que sí, con sus altas y sus bajas, como cualquiera de nosotros, glorificó al Señor y llegó a ser ese discípulo que incluso escribiendo después una carta, todo lo que nos enseñó y hasta hoy en día lo recordamos. Y tenemos también este ejemplo de Abraham, que lo veíamos en la clase pasada, en la de adoración, porque veíamos que adorar no es solamente un acto de cantar o de la congregación, sino que es algo en nuestra vida diaria, ¿no? Donde nos rendimos al Señor. Y se une muy bien este ejemplo con esa vida de entrega, porque incluso desde antes del tema de su hijo Isaac, Dios le había pedido que dejara su familia. Cuando en Génesis 22 del 6 al 14 le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, le pidió dejar todo, cortar todos esos vínculos. Tal vez esa cultura de vivir mucho tiempo con su familia fue como, deja todo y sígueme. Y Abraham lo hizo. Igual nosotros vemos en la historia de Abraham que hubo una época en la que él también mintió, en la que llevó a familia aunque no debía hacerlo, pero aún así es considerado el padre de la fe, es considerado amigo de Dios. Y qué bueno ver cómo él, al soltar todo, Dios empieza ese propósito, ¿no? Él fue soltando primero su familia, pero fue ese propósito que el Señor fue teniendo con él y fue cumpliendo la promesa. Entonces,
Puede que no necesariamente todo pase ya cuando tú decides entregar la vida al Señor o cuando tú decides entregar esa área. No todo se va a convertir ya como en ese estado súper espiritual de un momento a otro, no va a pasar. Puede que sea un proceso, pero en ese caminar diario, constante, con el Señor, con perseverancia, con intención, así como lo hicieron los reyes en esa búsqueda de Jesús, entregando lo mejor de ti todos los días, y que aún si estás en una situación difícil, si aún te cuesta en este momento y tú piensas y dices, uy, no, es que tal vez a mí el tema de, no sé, las redes sociales o de mi tiempo, porque es que estar, no sé, tal vez leyendo la palabra todos los días y aparte de venir a la iglesia, aparte de ver los devocionales, puede que te cueste, pero esa es la carne jalando finalmente. Y lo que el Señor quiere es que nosotros llevemos una vida en lo espiritual. Y en lo espiritual es donde encontramos bendición. Y justamente por eso el enemigo busca distraernos y alejarnos de esos tesoros que podemos tener en el cielo. Y muchas veces lo que hace es acortar nuestra vista para que veamos eso como con pereza, como con desánimo, como que no es lo importante y que tal vez le demos más importancia, no sé, a las redes, a los amigos, a los viajes, no queriendo decir que eso está mal, pero es ¿dónde está tu corazón realmente? ¿Dónde está tu tesoro realmente? ¿Con qué intención estás haciendo lo que haces? Y que podamos buscar al Señor por la intención correcta. No por lo que nos pueda dar, sino por quién es Él, como lo veíamos también en la clase pasada con la adoración. Y continuando, está este ejemplo de Jesucristo. En Filipenses 2, del 4 al 8, esta porción nos dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y sigue luego el verso: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es un ejemplo maravilloso porque Él hizo el sacrificio más grande que alguien hubiera podido haber hecho, de todo, en todo sentido. Y vemos con el ejemplo de Jesús que cuando Él se entregó, Él se humilló, decidió obedecer, vemos cómo entonces el Señor lo exalta, cómo lo pone por encima de los demás nombres. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Claro, Jesucristo es el ejemplo perfecto y es quien está por encima de todo, pero una vida de entrega al Señor es una vida de victoria, porque aunque Jesús dio todo, Dios lo puso en el lugar más alto. Ahora, no estamos diciendo que entonces vamos a igualar el lugar del Señor Jesús porque Él es único, ¿no? Pero sí que puede haber bendición, puede haber victoria cuando tú le rindes esas cargas, cuando tú ya no luchas en tus fuerzas, cuando tú decides hacer la voluntad del Padre. Él te bendice. Y después de esa entrega viene la exaltación, viene esa bendición. Y el Señor, como ese buen Padre, quiere entregarnos lo mejor que Él tiene, porque Él nos cuida, porque Él nos ama. Pero entonces, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿No? Porque muchas veces entregamos un tiempo tal vez devocional o en oración mínimo y esperamos que el Señor sí haga todo y que cada vez que haya entonces un problema sí queremos que nos solucione de una vez, ¿no? O entonces cuando estamos en situaciones complicadas, no, Señor, yo te prometo que ahora sí voy a hacer ese tiempo devocional, voy a buscarte, voy a ir a la iglesia, pero ayúdame, por favor. Y no es la idea porque no podemos tener al Señor, quien ha entregado todo, porque lo entregó todo, como si fuera una transacción o como si fuera por interés, sino que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta gracia nos ha entregado el Señor, que Él pueda abrir nuestros ojos espirituales y hacernos sensibles. Muchas veces en oración podemos pedirle: Señor, hazme sensible a tu voz, hazme consciente de que tú estás conmigo todo el tiempo.
Y así es como podemos empezar a cultivar una vida espiritual. Y así es como podemos iniciar ese proceso intencional para poder desarrollar esa vida de entrega. Los beneficios de una vida de entrega, ya conocimos unos, la victoria, la bendición, lo que el Señor puede hacer, pero quiero enfatizar en 3 más concretos que son experimentar esa paz que el mundo no nos puede dar. En Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Esto se complementa mucho con otro pasaje cuando dice como entreguen todas sus peticiones, necesidades a Dios y la paz del Señor gobernará sus corazones. Nosotros podemos experimentar, aún en la dificultad, paz. Aún en las decisiones difíciles, paz, porque tenemos el respaldo del Señor y porque sabemos que Él cuida de nosotros. El segundo beneficio es experimentar libertad. En Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que vino a hacer Jesús por nosotros fue hacernos libres del pecado. Si nosotros creemos en Él, confiamos en Él y actuamos conforme a su palabra, dice que vamos a ser verdaderamente libres, porque ya el pecado nos enseñoreará de nosotros. Y finalmente, experimentar el poder de Dios. En Hebreos 6:5 nos dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Esto qué nos quiere decir? Que así como se deleita uno en la palabra de Dios, no solo al escucharla, no solo al leerla o al estudiarla, sino en rendirnos y obedecer, no solo vamos a deleitarnos en ella, porque el Espíritu Santo, créeme que empieza a darnos ese querer como el hacer, a darnos revelación y uno empieza a entender más quién es Dios. Y es algo muy bonito porque el Señor va sembrando esas semillas que uno empieza a ver que dan fruto en nuestro carácter, en nuestra conducta, pero dice que asimismo nos podemos deleitar de esos poderes del siglo venidero, porque el Señor, así como dice la palabra, es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. Y vamos a ver finalmente estas características de una vida de entrega. Vemos que la vida de entrega es un ejercicio diario. Es algo que debemos hacer todo el tiempo. En una vida de entrega no nos debemos aferrar a nada, debemos soltarlo todo. Así que como todos los días la vida de entrega es un ejercicio, todos los días debemos revisar cuál es la intención de mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿A qué le estoy dando más importancia? ¿Qué es lo que está gobernando mi vida, mis decisiones? ¿Es tal vez la influencia de una persona o es la influencia de Cristo? Es algo que debemos hacer todos los días porque muchas veces en los afanes de la vida resultamos dándole el control a cualquier otra cosa menos al Señor, pero es bueno que por eso en nuestros tiempos de oración diarios podamos ir y decir, Señor, revela lo que hay en mi corazón. Muéstrame qué es lo que tal vez estoy haciendo mal que no te agrada y ayúdame, Señor, a volver a ese camino, a tener mis ojos puestos en ti. Y otra característica es que no te vas a quedar con las manos vacías. Cuando tú piensas que rendirse fue, no, mis sueños, mis anhelos, como lo decía antes, el Señor es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. Y además porque tenerlo a Dios es tenerlo todo. En alguna clase o en algunos devocionales lo he mencionado antes. Si el Señor no está haciendo el todo de tu vida, hay algo que lo está haciendo. Si tú ves que no es suficiente el Señor para ti en este momento, entonces algo más lo está haciendo y debes revisar tu relación con el Señor. Y vamos a leer entonces un versículo en Mateo 19, el versículo 27 y el 29. Y es, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Y el Señor les responde, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. ¿Recuerdan cuando anteriormente leímos que si queríamos ser verdaderamente sus discípulos debíamos dejar esos vínculos y debíamos tomar la cruz y seguirlo? Miren la bendición que hay en esto, la vida eterna.
Y dice que recibirá 100 veces más a cambio. O sea, toda pérdida en el Señor puede incluso tener 100 veces más de lo que nosotros perdimos. Y eso es una promesa grandísima. Eso es algo para gozarnos y darle gracias al Señor hoy. Otra característica es que todo lo que hacemos en la vida de entrega busca agradar a Dios. Esto se complementa muy bien con los elementos que hemos visto en las anteriores clases y es siempre vamos a buscar lo que el Señor quiere. Ya nuestros deseos los rendimos a Él. Otro es que se encuentra plenitud, paz y gozo en el Señor, que es algo que puede que tomemos decisiones difíciles, pero sentimos paz porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Puede que nuestra carne se duela, pero estamos haciendo lo correcto y eso es lo que nos da paz. Una vida de entrega involucra entregarle a Dios nuestros deseos, metas, preferencias y aceptar la voluntad de Dios sin importar cuán difícil puede ser. ¿Y cuál es nuestra recompensa? En Mateo 25:23 nos dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros como mayordomos de nuestra vida, porque no somos dueños, administramos quiénes somos, lo que hacemos, todas las áreas de nuestra vida, que aún en lo poco podamos ser fieles, porque estar aquí en la tierra es algo que es un tiempo muy corto. Dice que sobre mucho nos pondrá el Señor, que es la vida eterna y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Entra en el gozo de tu Señor. Qué gran recompensa es esto y es una promesa para nosotros atesorar, de que incluso cuando hayan momentos difíciles donde tú digas, uy Señor, no sé cómo hacer esto, te aferres a la palabra de Dios y puedas encontrar consuelo y descanso en que su palabra es verdad y que sus promesas van a ser cumplidas. Amén. Y ahora entonces quiero pasar al tema 2, que es el de la oración. En la oración, que pues todos creo que hemos conocido sobre este tema, lo practicamos. La oración en el significado es esa forma principal que tiene el creyente para tener una comunión con Dios, donde comunica sus emociones, sus deseos a Él, le reconoce, le alaba, pero básicamente es hablar con Dios. La definición de incienso, porque vamos a ver entonces cómo se relaciona la oración con el incienso y por qué es tan importante hablar del incienso. El incienso viene del latín incensum, que es una mezcla de especias aromáticas que se quemaban como parte del culto a Dios en el tabernáculo. Vean cómo todo se va relacionando. Veíamos la clase pasada con el tema de oración que todo empezaba en el tabernáculo. Habían el lugar santo, el santísimo, estaba el atrio, pero una de las partes bien importantes estaba esto del incienso, que es esta mezcla de especias aromáticas, que era una ofrenda que igual se quemaba y se llevaba al Señor, y en el momento en que el sacerdote, se empezaba a quemar este incienso, el pueblo debía orar. Incluso ya en los tiempos cuando Jesús estaba, muchas veces por no decir que siempre, cuando estaban en el templo y se hacían los sacrificios, se quemaba el incienso y el pueblo debía orar. Pero veamos cómo, por ejemplo, en el Salmo 141, verso 2, el salmista decía, suba mi oración delante de ti como el incienso, o sea, como un olor agradable, porque imagínense esas especias aromáticas, no sé, si te gusta el jengibre, la canela, no sé, todo este tipo de especias que pueden oler como tan rico y que pueden ambientar incluso un lugar y puede ser tan llamativo. ¿Cómo podemos hacer que nuestra oración suba delante de Él como el incienso, delante del Señor? Aquí es cuando debemos venir con un corazón sincero, cuando debemos venir con humildad, cuando debemos venir reconociendo quién es Dios. Y como dice aquí el salmista, que sea delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces se quemaba día y noche en el tabernáculo y en el templo, y esto lo vemos en Éxodo 30, del 7 al 8, que dice, a Aarón quemaba incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Veamos otro versículo en Lucas 1, del 9 al 11, donde dice,
Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Vemos también en Apocalipsis 5:8, que es uno de mis versículos favoritos, que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Incluso en otras versiones, y si tú leyeras Apocalipsis 5, el pasaje completo, dice, pues según otras versiones, que el cielo, que cuando se alzó esta copa de oro llena de incienso, que eran las oraciones, el cielo quedó como por mucho tiempo en silencio, porque solamente se estaba contemplando la copa de las oraciones de cada uno de nosotros. Y justo después de que se levanta esa copa, después de ese tiempo de silencio en el cielo, es cuando Dios entonces da la orden para empezar a enviar el juicio. Y yo digo, ¿qué tan importante es para el Señor las oraciones? Que las tiene guardadas y atesoradas en una copa de oro, y que incluso en la eternidad, todas esas oraciones que hemos hecho, el Señor las va a tener contemplándolas por mucho tiempo. Todo el cielo estará en silencio, y es cuando empieza el juicio. Como qué significativo y qué, tan importante es nuestra oración para el Señor, que tiene un lugar especial incluso en la eternidad. ¿Cómo vemos que el incienso y la oración se relacionan? Porque Dios rechazaba el incienso si el corazón no era recto delante de él. En Isaías 1:13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Porque aquí estaba juzgando al pueblo de que iban y buscaban al Señor, pero lo hacían para sus deleites, pero tomaban en poco ese momento de la oración, pero seguían en pecado, y el Señor las rechazó. Y en Jeremías 6:20 dice: ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en una mala conducta, su corazón estaba lejos del Señor, lo estaban haciendo como un rito, lo estaban haciendo como un acto de obligación, pero no como ese compromiso real con el Señor. Y vemos también una relación entre el incienso y la oración, porque la oración de los rectos le es un placer al Señor. Eso lo vemos en Proverbios 15:8, cuando dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Él se deleita cuando nosotros oramos. El incienso, por eso, hace referencia a ese olor fragante. Y las oraciones para el Señor, cuando tienes ese corazón sincero, humillado a Él, son un olor fragante, donde Él se goza. Y para ir concluyendo entonces este tema de la oración, quiero traer aquí el ejemplo de lo que Jesucristo nos enseñó a través de ese Padre Nuestro, o esa oración que Él nos dejó en su palabra, porque es el ejemplo mejor explicado que nosotros podemos tener si queremos llevar esta vida de oración. Y si tal vez tú dices, bueno, no, es que ni sé a veces cómo orar, no sé si es que esto lleva una estructura, o muchas veces uno no sabe cómo acercarse al Señor, Él nos dejó aquí un ejemplo y una guía que tú puedes aplicar. Aquí no estamos hablando de repetir esta oración, sino que podamos aplicar lo que Él nos explicó en este pasaje, en la palabra, ¿no? Vemos que entonces en el Padre Nuestro, en la cita está que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y comienza así la oración Jesús, pero el análisis que vemos es que debemos reconocer a Dios como un Padre amoroso y cercano, pero también como ese Dios soberano del cielo. Esta oración inicia con la adoración, contemplando quién es Él. Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, vengo a tu presencia porque reconozco que eres todopoderoso, porque eres mi creador, porque eres mi Padre, y podemos destacar esas características de quién es el Señor, porque asimismo estamos reconociendo que Él es más importante. Luego continúa: santificado sea tu nombre. ¿A qué hace referencia esto? Aquí reconocemos que el nombre de Dios es santo y digno de reverencia, pero no es que nosotros
pidamos que Dios esté siendo más santo porque Él ya lo es y no necesita hacerlo más, sino que esa santidad que Él es, de todo lo que es Él, mejor dicho, sea reconocido en nuestras vidas, que nosotros podamos contemplar su santidad en nuestra vida y ser conscientes de esa santidad. Si nosotros fuéramos conscientes de la santidad del Señor, creo que temeríamos ante muchas de las cosas que nosotros hacemos o en lo secreto o en las cosas que pensamos o en cómo nos comportamos incluso fuera de la iglesia o cuando no nos están viendo las personas cercanas. Yo creo que temblaríamos si contempláramos realmente la santidad del Señor. Pero aquí es un llamado a vivir de una forma que honre su carácter. Luego continúa, venga tu reino. En este venga tu reino estamos pidiendo que el reinado de Dios se manifieste plenamente en nuestra vida y en todo el mundo. Es un clamor de justicia, paz, redención y también es una entrega. Le estamos diciendo que tu reino venga, o sea, reina en mi vida, reina en todo lo que soy, reina en todo lo que hago, porque el reino de Dios ya está presente. Cuando vino Cristo dice que se acercó el reino, ¿no? Pero nosotros estamos esperando también como creyentes esa plenitud de su reinado, ¿no? Cuando Él venga por nosotros y le encontremos en las nubes, pero mientras tanto es un clamor de reina tú en mí. Luego continúa, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y aquí qué estamos haciendo? La rendición. Aquí específicamente estamos diciendo que su voluntad es perfecta y es buena, y aunque a veces no la entendamos, anhelamos que haya esa obediencia por su palabra, una armonía con su voluntad, así como ocurre en el cielo, que nosotros podamos hacerlo en la tierra. Y algo que recuerdo de este fragmento también, y en algún momento aquí en la iglesia lo enseñaban en una predicación, y es que pedir que se haga su voluntad no es solamente que Él gobierne en nuestra vida, sino que nosotros como creyentes seamos el instrumento de su voluntad en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que mostremos el carácter de Cristo. La voluntad del Señor en la tierra es que nosotros seamos quienes de manera visible con nuestra conducta estemos siguiendo lo que el Señor nos dejó en su palabra. Y luego continúa, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros expresamos que dependemos del Señor cuando entregamos nuestras peticiones, cuando entregamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros decimos, Señor, yo necesito esto porque reconozco que todo viene de ti. Incluso antes de orar, la palabra dice que el Señor ya sabe lo que le vamos a pedir. O incluso como pasó con Daniel. Él antes de que entrara en ayuno y en oración, el Señor ya venía trayendo la respuesta. Siempre hay una respuesta, o sea, tengamos la seguridad de que cada vez que oramos hay una respuesta. Lo que pasa es que la respuesta no va a ser necesariamente lo que esperamos. Aún incluso el no es una respuesta y puede venir. Aún incluso el silencio del Señor quiere decir que Él está trabajando. Entonces, estamos reconociendo la confianza en Él. Estamos reconociendo que Él es nuestro proveedor físico y espiritual, y es en ese momento donde nosotros entregamos nuestras necesidades y peticiones. Y si te das cuenta, eso viene mucho después de alabar al Señor, de pedir que su reino venga, de pedir que logre su voluntad. O sea, no es lo primero, no es con lo primero que se acercó Jesús al Padre, sino que fue mucho después de la oración y de clamar por su voluntad. Luego dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y es bien interesante que el Señor haya dejado en esta oración de guía el perdón. Él sabe lo importante que es el perdonar. Sobre todo porque cuando no lo hacemos y guardamos eso en nuestro corazón se va alejando del Señor. Cada vez que tú añades rencor y añades otra falla en tu corazón, le estás quitando lugar a Dios. ¿Y eso qué te hace? Más carnal. Y eso que te hace el querer actuar en tus fuerzas. Entonces el perdón es necesario día a día hacerlo, porque así como recibimos perdón del Señor por su infinita misericordia que aún no lo merecíamos, estamos llamados a perdonar. No podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de resentimiento. Luego continúa diciendo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Aquí reconocemos nuestra fragilidad y necesidad de dirección.
Porque aquí entendemos que nosotros somos vulnerables como seres humanos y que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Como dice en su palabra, separados de mí nada pueden hacer, que fue lo que dijo el Señor. Entonces pedimos para salir en victoria de las pruebas, porque aunque vengan pruebas, dice la palabra que juntamente Él trae la salida. Y muchas veces el clamor es, Señor, ayúdame a ver la salida y a seguir la salida una vez la identifique en medio de estas pruebas. Pedimos por dirección, por fortaleza y por cuidado para también no caer en esas trampas del diablo. Luego finaliza. No en todos los manuscritos o no en todas las traducciones está, digamos que cuando uno va al fragmento real, pues hay versiones que sí lo ponen, hay versiones que no. Cuando está el fragmento de tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Pero finalmente está llevando a una conclusión final y es reconocer al Señor, reconocer que a Él le pertenece todo, reconocer que Él es la fuente de todo, ¿no? Como lo dice en el pasaje, ¿no? Él es quien llena todo en todos. Entonces, finalmente concluye con adoración. Y qué bueno poder tener esta guía que Jesús nos dejó con esta oración para que nosotros la apliquemos y para que tú hoy puedas tener estos principios de cómo puedes empezar a encaminar esa vida de entrega, esa rendición, ¿no? Y quiero concluir con esta frase y es: Dios nos pide el oro y el incienso, que significa una entrega total, porque Él nos entregó su oro puro a su Hijo. Y qué bueno que podamos corresponder hoy. Y desde este día, y si tal vez has pasado por una temporada difícil o la estás atravesando, recuerda que eres valioso para el Señor, tanto que así como lo veíamos al inicio, uno no le entrega el oro o lo más preciado a cualquiera, el Señor entregó lo más preciado que tenía por amor a ti. Así que no es en vano lo que está pasando y no es en vano para el Señor, porque Él ve todo y Él te ama. Así que vamos a orar y cerrar esta clase para entregarle todo al Señor y que sea Él guiando nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque hoy has sembrado esta semilla en nuestro corazón acerca de una vida de entrega y una vida de oración. Hoy hemos visto, Señor, el verdadero significado del oro, el verdadero significado del incienso, Señor. Gracias porque tú nos instruyes con tu Espíritu Santo y porque en tu amor y tu misericordia, Señor, nos llevas a la verdad, nos llevas a abrir nuestros ojos, a aprender más de ti, Señor. Y yo te pido que esta semilla que ha sido depositada dé fruto en nuestros corazones y podamos, Señor, llevar a otros a tu presencia, podamos acercarlos, Señor, para que conozcan quién eres tú realmente y así como nosotros tenemos ese gozo de tu salvación, otros lo puedan tener, Señor. Te amamos y te damos gracias por esta clase, por este conocimiento que pones en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.